sé. El amado dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene, viene, viene. ¿Quién es la que sube? Bendecido, de verdad, no digo por decirlo. Dice la palabra del Señor que el hijo de Jacob, José, donde iba, era un hombre de bendición. En casa de Potifar, en la cárcel, a las órdenes del faraón, donde iba, era de bendición. Y déjame decirles que tienen un pastor que es un hombre de bendición. Es el José de este tiempo. Así que les aconsejo, iglesia del Señor, Dios mediante, que le hagan un contrato indefinido. Porque yo lo tuve también de pastor por lo menos 3 años, ¿no? Y donde va es de bendición. Que Dios bendiga al pastor y a su casa. Amén. Bueno, pues vengo con un propósito. Con el propósito de aconsejarles a ustedes por medio de la palabra. Veo muchos varones jóvenes y sin juventud no hay futuro. Así que jóvenes, afirmaos en el Señor, porque es la mejor compañía que podéis tener. Os lo digo de verdad. Bueno, pues yo voy a compartir unos versos de la palabra. Pero déjame decirle una cosa que siento en mi corazón. Sin Dios no se puede. ¿Vale? Está todo muy mal. La gente está peor que nunca. Hace más locuras que nunca. Y solo los que están bajo la cobertura del Señor pueden vivir confiados. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones dice, Jehová es todo mi sustento, es todo lo que necesito. Pero la sustancia del Salmo 23 es que con Dios se vive confiado. Y este mundo está muy mal, que hace mucha falta, escuchen bien esta palabra, hace mucha falta Dios en medio de los hogares. Hace mucha falta. Miren, yo en este tiempo llevo 2 o 3 meses que salí de una iglesia de pastorear, y allí en mi iglesia y en La Paz el pastor me ha puesto a cargo de los matrimonios, y decirles que hay tanta necesidad en todas las casas. De verdad que aquí podemos venir con una sonrisa, con una apariencia, pero cuando cierras la puerta de tu casa, solo Dios y nosotros sabemos lo que estamos pasando. Y déjame decirles que sin Dios no se puede. Amén. Bueno, pues yo voy a predicar a lo que he venido. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Y en el verso
20. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo Sansón para sí: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero dice la palabra del Señor: pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Amén. Ay, Dios mío, Dios mío. Miren, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos este pasaje bíblico que es muy conocido. ¿Cuántos conocen el pasaje de Sansón? Amén. Pues si hay alguien que no lo conoce, yo a mi manera, en 30 segundos te lo voy a resumir. Sansón era un hombre en el cual el Espíritu de Dios, cuando venía sobre él, era un hombre con una capacidad, una fuerza tremenda. Dice la palabra del Señor que con una quijada de asno mató, creo que a 1000 filisteos. Y hacía un montón, 2 montones, 3 montones. Un hombre con mucha fuerza. Pero se encaprichó con una mujer la cual no le convenía. Y permítanme que le dé este consejo a la juventud: no ajuntarse ni emparentar con personas que no convienen. Porque a lo primero todo parece que es precioso, pero luego sale lo que hay dentro. Pues dice la palabra del Señor que este hombre se encaprichó en Dalila, esta mujer, y la cual estaba siendo sobornada por los filisteos, los cuales le decía a esta mujer: examina a Sansón a ver de dónde proviene su fuerza. Y ella un día: Sansón, dime tu fuerza, ¿de dónde viene? Y él echaba excusas. Y un día, otro día. Hasta que un día Dalila le dijo: Sansón, estás jugando conmigo, con mis sentimientos. Si me quieres, dime dónde viene tu fuerza. Y Sansón pues le reveló el secreto. La cual esta mujer mandó a los filisteos y le dijo: ya sé dónde viene su fuerza. Cortarle el pelo. Vinieron los filisteos cuando este hombre estaba durmiendo. Cortaron el pelo de Sansón. Y dijo Dalila: Sansón, que vienen los filisteos. Y él se despertó y dijo: pues bueno, pues voy a hacer como otras veces. Voy a salir y lo voy a acabar con todo. Pero dice la palabra: pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Seguía teniendo el mismo físico. Seguía teniendo la misma capacidad. Pero Dios ya no estaba con él.
cuando se ha predicado mucho de aquí, Manuel, de que Dios se había apartado de él, y cuando Dios se aparta de él, pues está limitado, ya no tiene la fuerza que tenía sobrenatural porque Dios se había apartado de él. Pero hay una cosa que Sansón perdió primero. Antes de perder las fuerzas de parte del Señor, antes de que el Espíritu de Dios se apartara de él, hubo una cosa que Sansón perdió primero. Y fue la sensibilidad con el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios no se va de una persona así porque sí. Se va depravando esa vida. Y mientras que esa vida se va depravando, el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere aconsejarte. Pero cuando una persona pierde la sensibilidad con el Espíritu, sabemos cómo va a terminar. Como Sansón. Perdió la fuerza. Quedó en manos de los enemigos, de los filisteos, los cuales le sacaron los ojos, le ataron, le pusieron a dar vueltas en un molino, y era una risión. Y sabemos, hermanos, que el propósito del enemigo con un hijo de Dios es apartarlo de Dios, quitarle la visión del Espíritu, y luego ser una marioneta en manos del enemigo, siendo el almerrey de todos. Pero en esta tarde lo que yo quiero hacerte hincapié es que primero, de antes de perder la comunión con el Espíritu, es perder la sensibilidad. Miren, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 en adelante, dice así: y Pablo se propuso ir a Galacia a predicar la palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Que Dios bendiga a los hombres y a las mujeres que escuchan la voz del Espíritu. Amén. Porque escuchen bien. El Señor nos dice, no hagas esto, pero no escuchamos la voz de Dios cuando queremos una cosa que nos atrae. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Pero déjame que Él le diga que merece la pena estar pendiente de lo que Dios nos demanda. Mire, hoy, hablando con una persona, me decía, qué mal que está el mundo, qué mal que está, cuánta guerra hay. Y yo le dije, mire, ya no solo las guerras que están habiendo a nivel mundial, sino es lo que está más cerca de nosotros. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad que habitan en el ambiente donde vivimos. Y si nosotros no estamos receptivos a escuchar la voz del Espíritu, hoy en esta tarde vengo con una intención, con una palabra que sé que Dios ponía en mi corazón. No sé para quién es, pero déjame que les diga. Mira, podemos predicar
y no es porque esté él, pero ya está en el móvil, lo tengo puesto. El número 1. Podéis cantar, escuchen bien, como los ángeles. Podéis no faltar ni a un culto a la semana. Podéis hacer lo que queráis en las administraciones de la iglesia. Pero si no hay sensibilidad con el Espíritu, si no hay dirección de la parte del Señor, cantarás como los ángeles, pero no ayuntarás a ningún demonio. Predicarás de una forma tremenda, pero no vas a cambiar ninguna vida, porque falta la esencia. Falta la dirección del Espíritu. Necesitamos más que nunca ser dirigidos por el Espíritu Santo. Escuchen bien, por favor. Necesitas a Dios. Y si Dios me ha enviado aquí, aparentemente, hablando con mucho respeto, están todos preciosos. Pero el Señor no mira la apariencia. Al hombre no podemos engañar, pero a Dios no hay que le engañe. Y Él sabe cómo se encuentra. ¿Cuánto tiempo llevan verdaderamente sin escuchar la voz del Espíritu? Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Habla en presente. Ahora, yo llamo a tu puerta. Si escuchan mi voz y abren la puerta, dice la palabra, entraré en ti. Haré morada en ti. Yo sé que la inmensa mayoría tiene al Espíritu Santo en su vida. Pero también sé que hay personas que han perdido la sensibilidad con el Espíritu. Que podemos servir predicando, cantando, pero si falta la sensibilidad del Espíritu. Si te falta esa voz que te guía, que te dirige, porque dice la palabra del Señor: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y hay a veces que caminamos, que hacemos ciertas cosas por nuestro propio conocimiento y sabiduría, sin contar primeramente con Él. Sin decirle: Señor, aconséjame, que no quiero equivocarme otra vez, que son muchas veces las veces que me he caído al suelo, las veces que he tropezado. Guíame, Señor, porque estoy cansado de caer una y otra vez.
¿Saben por lo que? Porque hacemos las cosas bajo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero este libro, que es el GPS que nos guía, todo lo que usted haga, todo lo que usted emprende, hay que consultar con él. Porque nos garantiza victoria y triunfo. Pero cuando nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en voy a hacer las cosas conforme yo creo, sin contar con él, pues sabemos lo que pasa. Que de 10 veces, quizás 7 te salen bien, pero hay 3 que caes, que te lisian de verdad. Te cuesta levantarte. Y en esta tarde vengo con ese propósito de decirle: has perdido la sensibilidad del espíritu. Vienes todos los días al culto, escuchas la palabra con gozo, pero cuando sales por esa puerta vienen los mismos pensamientos, vienen las mismas intenciones. Sigues viviendo como siempre. Le hago una pregunta con cariño y con respeto: ¿de qué vale venir a este lugar si no hay un cambio? Escuche a la voz del Espíritu hoy. No se puede cantar sin la unción. Y no se puede cantar sin la dirección de Dios. Porque cantaréis bien y canté. Bueno, tampoco canté tan bien. Pero se nota cuando está la unción. Y se nota cuando está la dirección de Dios. Y hay un cambio en un hogar cuando hay problemas, porque no faltan. No faltan problemas. Pero en medio de ese problema, cuando nadie te ve, si te pones en tu casa y pides dirección a Dios, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, a depender de Él, a depender de Él, déjame que les diga: al final Dios te va a contestar. Porque hay gente que está pidiendo: Señor, ¿por qué no me contesta lo que le estoy hablando? ¿Por qué no me quitas estas dudas que hay en mi mente? ¿Por qué no me quitas esto que hay en mi corazón? Y Dios te responde, te dice: ¿pasas tiempo conmigo? O simplemente vienes un ratico al culto y ya está. Necesitas a Dios. Amén. Y tienes a Dios. Está en tu barca. Y se levanta la tormenta. Ha llegado el momento en que diga: Señor, despierta, que perecemos. Ha llegado el momento de que todo esto que tienes aquí acumulado, mira, usted lo sabe bien el tiempo que necesita, el tiempo que lleva. Le digo que hoy el Señor te está recordando:
me estás demandando mucho y me estás ofreciendo muy poco. Pasa más tiempo conmigo y verás cómo soy yo el que abre camino en tu vida. ¿Qué les parece a ustedes si cerramos nuestros ojos y meditamos un poquito en esta palabra y le pedimos dirección al Señor? Y le pedimos: Señor, quiero recuperar la conciencia de tu Espíritu, Señor. Porque llevo mucho tiempo que me encuentro solo, me encuentro sola. Parece que camino solo o sola en medio de este desierto. Y hoy quiero salir de este lugar con la plena convicción que tú vas conmigo, Señor. De que me vas a guiar en lo que tengo que hablar. Me vas a guiar en lo que tengo que decir. Me vas a guiar en lo que tengo que hacer. Vas a poner en mis pensamientos de cómo hacer las cosas. Vamos a decírselo al Señor. La amada dice, viene.